La comunicación no verbal es el lenguaje complementario a las palabras, es decir, los gestos, posturas, movimientos corporales que usamos de manera consciente e inconsciente para expresar sentimientos y estados de ánimo. Aporta el 65% de la información en un escenario como por ejemplo las conversaciones, un discurso o una entrevista. Es importante no confundir la comunicación no verbal con la comunicación que no es hablada, como por ejemplo la escritura o el lenguaje de señas. Las partes de la comunicación no verbal son tres: la que se forma por gestos, posturas y miradas, el tono de la voz, la velocidad al hablar y la distancia. Los actos no verbales dependen del contexto y factores como el origen, que puede ser fisiológico causado por nuestro entorno, cultura, creencias o hábitos sociales. El uso, como por ejemplo realzar, repetir o ilustrar un mensaje, y la codificación. Ahora revisemos cuáles son los tipos de actos no verbales. Estos se dividen en 4: emblemas, ilustradores, adaptadores y reguladores. Los emblemas son el equivalente a una palabra o frase aceptada y comprendida por todos los miembros de una colectividad. Un ejemplo de ello puede ser el famoso saludo militar. Ilustradores, que refuerzan el significado y la comunicación verbal, por ejemplo cuando indicamos señas para encontrar un objeto. Reguladores, que son los que organizan o dirigen la conversación. Los más comunes son los gestos de asentamiento o negación. Y finalmente tenemos los adaptadores. Por lo general son inconscientes y los usamos para controlar nuestros sentimientos o nuestras respuestas. Dentro de esta categoría encontramos los adaptadores sociales, que son los que se originan en las relaciones entre personas, por ejemplo, dar la mano o hacer reverencias. Adaptadores instrumentales, que son actos aprendidos para realizar alguna tarea. Por ejemplo, el gesto de remangarse puede significar que estamos preparados para hacer algo o iniciar alguna tarea. Y los adaptadores de subsistencia, los cuales tienen su origen en las necesidades orgánicas como alimentarse, descansar. Pero dentro de la comunicación no verbal no solo existen gestos, también existen varios factores asociados al lenguaje no verbal. Estos son factores como el tono, el ritmo, volumen, silencios y el timbre de la voz. A esto se les llama paralingüística. Por ejemplo, cuando expresamos duda, indecisión o interrogación, por lo general nuestro tono suele ser ascendente. Factores asociados al comportamiento, como la expresión facial, la mirada, posturas, gestos y proximidad, que se denominan kinesia. Es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos corporales. Dentro de ellos tenemos varias categorías. La expresión facial. Las investigaciones llevadas a cabo por Ekman concluyeron que existen 7 emociones básicas que expresamos con nuestro rostro y son universales: alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, desprecio y sorpresa. Las miradas. Tenemos la mirada laboral, que se da en ambientes de trabajo. En ellas procuramos que nuestra mirada no caiga por debajo del nivel de los ojos de nuestro interlocutor. La mirada social, que es nuestra mirada que cae por debajo de los ojos de nuestro interlocutor. La mirada íntima, donde los ojos del emisor recorren de arriba a abajo el cuerpo de su interlocutor. Y los relacionados con el espacio personal. La proxémica o proximidad espacial es la disciplina que estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente. Depende de varios factores: el grado de intimidad, el motivo del encuentro, la personalidad, la edad, la cultura o la raza. La comunicación no verbal tiene varias funciones, por ejemplo, enfatizar el lenguaje verbal, expresar sentimientos o emociones, sustituir palabras, la posibilidad de contradecir la comunicación verbal y regular la comunicación.